Mateo capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra griega traducida como pacificador se usa solo en otro lugar en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Al llevar el mensaje de paz, se cumple también este pasaje: bienaventurados los pacificadores. Jesús entregó su vida para hacer la paz entre Dios y los pecadores. Y cuando llevamos ese mensaje de paz a otros, somos pacificadores. Dios se deleita en aquellos que reconcilian a otros consigo mismo, aquellos que llevan el Evangelio de la paz. Isaías capítulo 52, verso 7 los llama hermosos. Son los pies de los que anuncian la paz. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquellos que traen reconciliación, aquellos que son pacificadores, están llevando a cabo la obra de Jesús. Y Jesús es el príncipe de la paz. Aquellos que se dan a sí mismos como lo hizo Jesús para que otros puedan conocer a Dios son llamados bienaventurados. La palabra dice: bienaventurados los pacificadores. No hay paz fuera de una relación con Dios. Lo que puede disfrazarse de paz es simplemente una pausa temporal en el caos. La verdadera paz se encuentra solo en una relación restaurada con Dios. Isaías capítulo 48, verso 22 dice: No hay paz para los malos, dijo Jehová. Los hijos de Dios traen esa paz a los demás. Por eso tú y yo somos bienaventurados. Y la palabra dice: bienaventurados los pacificadores. Solo los hijos de Dios pueden traer la paz de conocer a Dios a los demás. Y la pregunta es: ¿eres un pacificador? ¿Buscas la paz? ¿Eres un reconciliador? Solo los hijos de Dios pueden traer la paz de conocer a Dios a los demás. Una persona debe tener una relación real con Dios antes de poder ayudar a otra persona a conocer a Dios. Aquellos que dan testimonio de Cristo comparten su fe con sus amigos, sirven a los demás, son embajadores de paz. Aquellos que traen el mensaje de la paz de Dios al mundo son pacificadores. ¿Y Jesús cómo llama a esos pacificadores? Hijos de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enumeró las bendiciones que esperan aquellos que viven sus vidas de cierta manera. Y Jesús se dirige a los pacificadores, a los que buscan la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú buscas la paz, eres hijo de Dios. Si tú has tenido un encuentro personal con Dios y buscas la paz en tu entorno, puede ser en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, tú eres llamado hijo de Dios. Un pacificador es alguien que reconcilia a las personas con Dios y entre sí. El buscar la paz requiere tomar la iniciativa de involucrarse en los conflictos con la intención de construir puentes entre las partes enfrentadas. Por ejemplo, eso no está sucediendo hoy en día con esa guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Dónde están esos mediadores? ¿Dónde están esos pacificadores? Llevamos casi 2 años de guerra y no hay un acuerdo de paz. Hay intereses detrás de unos que se benefician, como por ejemplo Estados Unidos, que al final es el que más se está beneficiando de esta guerra,
Otros lo están perdiendo todo, como los ucranianos. A los rusos ya se les señala con el dedo. Y hay otros que en vez de mediar, hay otros que en vez de reconciliar, hay otros que en vez de buscar la paz, lo que están haciendo es echar más leña al fuego. Vamos a dar más armas. Necesitamos más dinero. Hay que invertir más. ¿Dónde están esos pacificadores? La palabra dice: bienaventurados los pacificadores. Alcanzar la paz requiere actuar para promover la armonía. Y la palabra de Dios nos enseña que para lograr la paz debemos participar en acciones que fomenten la armonía. Jesús vino a la tierra y Él sirvió como sacrificio final por nuestros pecados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos reconcilian al oyente con Dios. Tú y yo, como cristianos, la palabra de Dios nos dice, nos exhorta, la palabra nos instruye a hacer todo lo posible por vivir en paz. Los pacificadores deben vivir en paz. Ellos mismos deben hacer cosas como honrar a los demás por encima de sí mismos. Deben compartir con los necesitados. Deben regocijarse con los que se regocijan. Deben llorar con los que lloran. Deben apartarse del mal. Deben hacer el bien. Eso es lo que tiene que buscar un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Trabaja por la paz. Los pacificadores reconcilian a las personas con Dios y entre sí. Y en el Evangelio, Cristo declara que toda la Escritura se puede resumir en 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no te sorprendas cuando un pacificador está emulando a Jesús, le está imitando, porque Jesús es el verdadero príncipe de paz. Para eso tenemos que trabajar, para reconciliar a las personas con Dios. Los pacificadores, los que buscan la paz, construyen puentes entre los incrédulos y Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. La raza humana estuvo separada de Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hasta que Jesús expió nuestros pecados. Restauró nuestra relación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Pablo nos dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos dice que cuando Dios se reconcilió con nosotros por medio de Cristo, Dios nos llamó a ser embajadores de Cristo. Y encima nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio implica compartir el Evangelio de la paz, difundir el mensaje del Evangelio de que todas las personas pueden tener una relación restaurada con Dios a través de Jesús. Tú y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Debemos compartir el amor de Dios, el favor de Dios mediante el arrepentimiento de pecados, mediante la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Bienaventurados los pacificadores. Ellos son los que construyen puentes entre personas que están enemistadas. El padre contra el hijo contra el padre. Además de promover esa reconciliación con Dios, los pacificadores trabajan para fomentar la reconciliación entre las personas. La palabra de Dios nos dice que animemos a otros a vivir en armonía. Los pacificadores alientan la vida pacífica entre los demás. Bienaventurados los pacificadores. A veces los intentos de buscar la paz fracasan. La Biblia afirma que una persona es responsable de sus esfuerzos para promover la paz solo si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice Romanos capítulo 12, verso 18. Esas palabras reflejan la realidad de la que está viviendo hoy la sociedad. La realidad de que hay personas que insisten en vivir en conflicto sin importar el esfuerzo que hagan otros en buscar la paz. En los casos en el que el pacificador no logra esa reconciliación entre las personas, incluido él mismo y otra persona, el pacificador puede consolarse
con el hecho de que he obedecido lo que dice la palabra. He intentado buscar la paz, la he intentado seguir, pero la otra persona no ha puesto de su parte. Señor, yo he hecho mi parte, pero esta persona me ha rechazado. No ha querido buscar la paz, no ha querido seguirla. Antes de que tú y yo fomentemos la paz entre los demás, debemos dar ejemplo. Nosotros nos debemos reconciliar con aquellos con quienes tenemos discordia. Porque entonces, si no hacemos esto, seríamos hipócritas. Buscas la paz, pero en tu propia casa, en tu propia familia hay guerras. Estás siendo hipócrita. Siempre hay quienes rechazan a Cristo. Sin embargo, bienaventurados los pacificadores. Hay personas que van a rechazar a Cristo, a pesar de los esfuerzos dedicados para reconciliar a una oveja perdida con Dios. Un pacificador no debe imponer sus creencias a los demás o predicar a personas que muestran una falta de respeto evidente por la palabra. Jesús mismo nos dice que hacerlo corre el riesgo de profanar el Evangelio. Un pacificador debe compartir las buenas nuevas, con respeto a aquellos que estén dispuestos a escuchar con respeto. El buscar la paz requiere acción. No vale con que yo lo diga. Debo también aplicarlo. Hacer la paz requiere tomar alguna acción para promover la buena voluntad. Esto significa hablar con amor, actuar con amor. El que busca la paz es bendecido por parte de Dios y además los hermanos le bendicen a él. Somos llamados hijos del Dios de paz. Sin importar los resultados de los esfuerzos de un pacificador, Jesús promete que esa persona será bendecida. La palabra griega traducida como bendito se refiere a alguien que se hace feliz al recibir el favor de Dios. En otras palabras, los pacificadores serán bendecidos por su trabajo, al ser llamados o al ser identificados como hijos del Dios de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú has tenido un encuentro personal con Dios, busca la paz en tu entorno, en el lugar donde estás. Sé un pacificador. Y el Señor a su tiempo te bendecirá. Y además serás llamado hijo de Dios.